Muy bien. Vamos a ver en estos versículos de Marcos 11 algo que me llamó la atención, cómo nuestro Señor responde a estos líderes religiosos. Yo voy a dar un estudio tipo clase de lo que es, porque miren, en el versículo, estamos en Marcos 11, ¿verdad? Versículo 27, versículo 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces, algo que voy a hacer énfasis, y justo pasamos la semana anterior el bautizo de una señorita, de Valentina Vilcacundo, y por favor, mi hermano Wilmer me avisa, me confirma para el bautizo del candidato que tenemos, para la otra semana también, conversamos un rato después del culto, y luego vamos a tener nuevamente bautizo la otra semana. Y qué interesante, porque vamos a ver en cuanto a esto, voy a tener un contenido, pero recuerde esta frase del título del mensaje: responde a cada uno como corresponda. Yo quisiera en un momento, podemos ir al final del estudio, Danielito, por favor, busquen su Biblia, Proverbios, por favor, 26, el anterior, ese. Proverbios 26, verso 4 y 5, para confirmar, versión Reina Valera 1960. ¿Está conmigo? En su Biblia, todos tienen Biblia. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. La Biblia nos enseña que debemos responder a cada uno como corresponde. Y en este caso, volvamos a Marcos, capítulo 11, y vamos a hacer el repaso de cómo nuestro Señor tenía maneras interesantes de contestar a cada persona, según su corazón, según su necesidad, y también, ¿sabe qué interesante? Según la intención, porque el Señor veía la intención del corazón de la gente. 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. No era gente cualquiera, ¿no? Eran autoridades, eran personas, recuerden que le tenían hambre a Jesús, de hecho querían matarlo. 28. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Recuerdan qué cosas? ¿Qué cosas? A ver. No es una buena respuesta. El templo, la purificación. ¿Recuerdan? O sea, usted, mire, ubíquese conmigo, concéntrese. Cuando leamos la Biblia, usted debe de concentrarse siempre en el contexto, porque viene un hilo, ¿no? Vienen acontecimientos y dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y qué cosas? Pues la limpieza del templo, maldijo a la higuera y toda esta situación. ¿Qué te crees?, le dijeron. ¿Quién te dio autoridad, 28, para hacer estas cosas? 29. Jesús respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pregunta: ¿el Señor fue sabio, fue astuto, inteligente para responder, sí o no? ¿Le siguió la corriente a los necios malintencionados? ¿Sí o no? No. A los hijos del diablo, porque no eran hijos de Dios. Ojo cómo respondemos a cada uno. Y dice 30, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme.
Y qué interesante cómo supo él tomar la conversación, el control. Míreme, por favor, míreme. Cuando usted esté guiando a Cristo a otra persona, no pierda el control. No se deje. Y porque la actitud de las personas, no. Y usted, a ver, ¿por qué esto y este otro es así? Y en el evangelismo nos enseñan de que nosotros con amor, con mansedumbre y respeto le decimos: muchas gracias por preguntar, permítame anotar lo que usted preguntó. ¿Puedo responderle luego? ¿Me permite, para no olvidarme, terminar de exponer, de comentarle, de decirle lo que le voy a decir? Ah, ya, bueno, ya. ¿Sí se da cuenta? Le estoy dando un tip, una técnica de cómo usted debe tomar el control. Nuestro Señor tenía la autoridad de Dios, tenía el poder, tenía el conocimiento, y nosotros tenemos como hijos de Dios. Y en este caso, versículo 31, entonces ellos discutían entre sí, diciendo, imagínense al espectador Marcos, ¿no? Tomando el apunte y mirando todo lo que acontecía. Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? ¿No le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero, interesante, profeta. Así que, respondiendo, dijeron Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, bueno, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¡Pum! Cerrado el caso. Interesante, ¿no? ¿Aprendemos de nuestro Señor o no? Ahora, considerando esto, vamos a ver el desenlace tanto del Señor Jesús como de Juan, a quien quiero hacerle aparecer luego. Vamos a desarrollar un tema en cuanto al bautismo, ¿ya? Vamos a ver un poquito, vamos a poner atención. De hecho, vimos algo de este tema que estoy exponiendo, pero vamos, por favor, a introducirnos con el tema de bautismo. Vamos a ver, atentos con la Biblia, por favor. La siguiente, por favor. El bautizo dice con el Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 2 al 4 en sus Biblias. Busque, Hechos capítulo 2. Rapidito. A ver si hoy de eso nos desocupamos temprano, porque sé que algunos vamos a repasar. Vamos a tener este tiempo. ¿Hoy sí hay helados? Hoy sí hay helados, no se vaya. Con los helados se canta mejor. Es que se usa de micrófono. ¿Listos? ¿Estamos todos? ¿Sí tiene la Biblia? Muy bien. Capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios ahí: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, este acontecimiento se le llama el día del Pentecostés. Justo eran las fiestas, en una fecha especial, donde estaban reunidos, ¿no? Y en ese momento el Señor ya se había ido. Hechos capítulo 1 ya dice que Él fue, el versículo 11 dice que el ángel les decía: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, vendrá y como le habéis visto ir al cielo. Y de ahí eligen al sucesor de Judas, a Matías. Así es, ¿no? Y luego de esto viene en ese momento el día de Pentecostés, donde dice que el Espíritu Santo vino como lenguas de fuego. Ahí está más o menos una ilustración gráfica. Jesús lo describe. Juan bautizó con agua, eso vamos a ver luego, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5 dice: porque Juan, está hablando, ¿no?
el Señor Jesús, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ahí el Señor está hablando esto a sus discípulos, diciéndoles va a venir de esta forma, ¿no? Y el fuego, justamente hablando de un símbolo utilizado de varias maneras y propósitos en la Biblia, ¿no? Y en este caso es usado para justamente representar la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes en Pentecostés. Ojo con el bautismo del Espíritu Santo ahí, en ese momento, de esa forma. Seguimos. Ahora, ojo, présteme atención. Hechos es un libro histórico del cual no se toma doctrina final, porque fue cambiando la manera de obrar de Dios en la forma. Ya vamos a ir viendo. Bautizo del Espíritu Santo del creyente en la iglesia. Recuerde que la palabra bautizo es cubierto debajo de, sí, sumergido, etc. Entonces, ¿qué hace? Si ve el gráfico, el Espíritu Santo toma al creyente y lo introduce ¿dónde? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Versículo, capítulo 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Porque, ¿están todos? 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo. Hay dos cosas ahí. Una, que el creyente, cuando usted acepta a Cristo, ¿quién viene a morar en usted? Eso dice, les dio a beber. Dios hace esto. Dios nos da a beber su espíritu. Entra donde nosotros, al que es creyente en Cristo, y está Dios con usted, es hijo de Dios. Pero otra cosa que hace en cambio el Espíritu Santo es que a usted le toma de una forma espiritual y le introduce en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y pasa a ser parte de la familia de Dios. Entonces, otro aspecto, segundo aspecto. Siguiente, por favor. El lavamiento, símbolo del bautizo futuro. Interesante, porque hablamos de un bautizo espiritual, viene como lenguas de fuego y la manifestación, ese momento de que el Espíritu Santo estaba en ellos, de que Dios estaba con ellos, fue hablar en lenguas, en idiomas, no balbuceos, y luego fue cambiando. Pero luego cuando el Señor Jesús manda, ¿no? De hecho, Juan bautizaba en el río, el Señor Jesús se bautiza, y luego el Señor también dice, id y haced discípulos bautizándoles. Ya se hace referencia al bautizo físico, pero esta manera de acercarse a Dios, ya la tenían en mente los israelitas mucho tiempo antes, cuando en la ley levítica se daba esta situación. Vamos a ver, por favor, Levítico 16. Levítico 16, versículos 20 al 24. Estamos viendo varios aspectos del bautizo, ¿no? Bautizo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Estamos en Levítico 16, verso 20. ¿Estamos todos? ¿Amén? ¿O se les perdió? Levítico 16:20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, este es un ritual de la expiación, generalmente lo estaba haciendo Aarón. Dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario, de regar la sangre, matar unos animales, ¿no? Y el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él
todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Verso 24, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí y por el pueblo. Pausa. ¿Se da cuenta este tipo de rituales? De hecho, antes también de hacer otros sacrificios, siempre que lavarse así, etcétera, etcétera, que las vestimentas y todo. Entonces, viene a continuación lo que dice esto, por favor. El lavacro, ese lavacro era de bronce, ¿no? Representaba la necesidad de una purificación ceremonial para poder acercarse a la santidad de Dios. Recuerden que no podía acercarse como le dé la gana a los sacerdotes. De hecho, si no era acepto y no hacían las cosas como Dios les decía, en ese tiempo morían. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero llevaba una campanita ahí en el tobillo y una soga. Que cuando ya no sonaba la campana, lo que hacían era jalar el cuerpo nada más. Así era. No solo era un acto físico, sino que también simbolizaba la necesidad espiritual de purificarse antes de servir a Dios. Qué importante. Entonces, consideramos este aspecto que en el Antiguo Testamento vemos de cómo estos rituales, y esto mostraba y daba una enseñanza espiritual también, de cómo estamos delante de Dios. Por eso, vamos a seguir, por favor, el bautismo de Juan. Para ser bautizados por Juan, debían confesar sus pecados y el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Esta era una preparación esencial para recibir al Mesías. Y vamos a la Biblia. Marcos. Capítulo 1. Recuerden que ellos más o menos tenían en mente que lavarse el cuerpo, era una forma de santidad, de limpieza, de pureza, ¿no? Y esto, con esta manera, trabajó Dios para la gente que pueda convertirse. Estamos capítulo 1, verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Verso 2, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Estaba profetizado, ¿no? Isaías profetizaba acerca de Juan. 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cuál fue la prédica, el tema de predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. Arrepentíos para perdón de pecados. Vengan, bautícese. Y esto mostraba de alguna manera una fe, un arrepentimiento genuino, al ir a las aguas en ese momento. Pero viene después otro proceso que ya vamos a ver. Pero en ese momento con Juan se establece eso, ese tipo de bautismo único y con él. Versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea
y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Buena dieta, ¿no? Y vivía, miren. 7. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con... ¿Cuándo sucedió eso que bautizó con Espíritu Santo? En el día de Pentecostés. Empezó, ¿sí ven? Por eso yo puse bautizo con Espíritu Santo al principio, porque Juan mismo lo dijo. Vamos a continuar. La siguiente. Y en la forma, en el bautizo del Señor, vamos a ver, este pasaje es muy conocido por el discipulado, Mateo 3. Vamos a ver este momento ahora del bautizo del Señor. Mateo 3. Pero veamos, me gustaría que veamos otros versículos un poquito antes. Versículo 7, Mateo 3:7, por favor. Estamos en el mismo relato de Juan el Bautista, ¿ya? Al ver él, o sea Juan, que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, no venían a bautizarse, venían a observar y a criticar, les decía, muy amablemente, ¿no? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos como por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Pregunta: ¿cómo confrontaba Juan a estas víboras? ¿Amablemente? No. Interesante, ¿no? Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, está hablando Juan, a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero él que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y... ahí está lo que pasó luego en Hechos 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuál es ese lugar? Míreme por favor. Usted tiene la seguridad de no ir a ese lugar donde la llama no se va a apagar jamás. ¿Realmente usted se ha arrepentido de sus pecados y ha ido a Cristo para que Él salve su alma del infierno? Si no, no se vaya hoy de este lugar sin buscar de Cristo como Salvador de su alma, por favor. Versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Quién le dio esa orden a Jesús? ¿María? ¿José? ¿Los sacerdotes? ¿Quién le daría esa orden? Veamos lo que dice la Biblia. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió. Mire, por eso puse ahí. ¿Cómo responde Jesús? ¿Cómo responde Juan? Jesús: tranquilo Juan, tranquilo, cálmate. Deja ahora, porque así
conviene que cumplamos toda justicia. ¿A quién debían cumplirle los dos? A Dios el Padre. Recuerdan que nuestro Señor siempre estaba conectándose con su Padre Celestial muy temprano en la mañana. ¿Recuerda esto? Pregunta, ¿cómo le va a usted con su Padre Celestial? Escuchando la voz de Él para ver lo que quiere hacer, lo que usted debe hacer. La palabra de Dios, la voluntad de Dios es general para todos, es general. Pero Dios tiene un plan específico para cada uno y nos da indicaciones claras. El Espíritu Santo es el mejor maestro. ¿Ha escuchado en esta semana usted de forma personal la voz de Dios y ha estado cumpliendo su justicia? ¿Qué tal con Dios? ¿Cómo le va? Muchos de los jóvenes estaban quizás protestando, diciendo, yo no voy a memorizar, yo no voy a leer las preguntas. Todos deben hacer y aprovechar esto ahora para conocer más de Dios, para cumplir su voluntad, que es agradable y perfecta. No hay pretexto. Y a la iglesia nos pusimos a trabajar con el concurso bíblico para saber, para estar conectados con Dios. Que el que nunca predicó va a predicar, que el otro, no importa si canta feo, si nunca predicó, hágalo. Es la oportunidad de su vida de saber que Dios le puede usar con algo que Dios le puso en su corazón, ese sentir. Prepárese con tiempo. Cada semana estamos hablando de esto. ¿Por qué para mí es importante? Porque a partir de eso usted va a comenzar a comprometerse con Dios, a conocer más de Dios, a conocer cómo servir mejor a Dios. Y algo hermoso en la vida siempre es hacer algo nuevo. Deje la rutina y la monotonía. Por favor, Dios es tan creativo que nunca nos da un cielo igual. ¿Sí se ha dado cuenta en las nubes las formas? ¿Acaso nuestro Dios no es un Dios que nos pinta y nos da unas maravillas creativas y diferentes? ¿O no? Nuestro Dios no es monótono. Amén. Consideremos, perdón, el paréntesis extendido en esto, cuando Él dice, deja que cumplamos así. Entonces Juan le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No era una paloma, era como paloma. No eran lenguas de fuego, era fuego que cayó del cielo en Pentecostés, hermano. No, era como lenguas de fuego. El como es una comparación, no es literal. Amén. Ojo con el cómo. Y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos. ¿Quién era? El Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, he ahí la forma de cómo en un momento Juan, viendo ahí lo que vimos en Marcos, bueno, Mateo también respondía a todos estos generación de víboras, hipócritas, religiosos. ¿Sí me hago entender? Y cómo ahora el Señor Jesús también responde, porque claro, Juan en ese momento era el boom, el influencer de ese tiempo, ¿no? Todo el mundo de Judea y Jerusalén iban a bautizar. Todo era una novedad ese bautizo. Nunca había pasado eso en la Tierra Santa. Y de repente llega el Señor, decían, no, viene uno tras de mí. ¿Quién será? Ah, pero si ha sido el hijo de María, pues el hijo del carpintero, José. Ah, ¿qué va a ser? El Señor no había aparecido todavía y era Juan primero. Durante un tiempo predicando el arrepentimiento y bautizando a mucha gente, se volvió muy popular, muchos likes. YouTube ya le pagaba y también TikTok, con langostas y miel. Y qué interesante poder saber cómo de responder. Avancemos. Juan el Bautista respondió cómo corresponde a cada uno. Vamos a Mateo capítulo 3, 7 al 10. Creo que lo leímos ya, ¿no? Vamos a Lucas ahora.
Por eso la respuesta del Señor Jesús cuando servimos a Dios no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, ¿no? No es bajo emociones nomás. Juan se emocionó, dijo, no, para un ratito, vamos a hacer como Dios nos dice. Y como Dios nos dice está en su palabra. Lucas capítulo 3. Póngase de pie, respire un momento. Estamos con buen tiempo, estamos por terminar. ¿Qué tema estamos hablando esta mañana? En el desarrollo de lo que estamos viendo del bautizo, estamos viendo cómo respondía el Señor, cómo respondía Juan. Atentos, voy a hacer una lectura comprensiva. Lucas capítulo 3, verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, leí bien, ¿no? Y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Wow, mire cómo Dios hablaba a Juan también. Y todos estos personajes que se nombran aquí son dignos de estudio y de profundidad histórica, ¿no? De investigar. Si usted puede desarrollar eso en su casa, googlee, investigue, pregúnteme. 3. Y él, Juan, o sea, Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Wow, qué versículo el 6. Memoriza este en la semana. 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Wow, qué duro que era Juan, ¿no? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham como por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Recuerdan este relato a quién? A Mateo, ¿no? 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente, mire, acá va como responde. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, Juan el Bautista les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Míreme, por favor. Espero que todos sean trigo y no paja aquí en esta mañana. Que usted sea un fruto de la salvación de Dios. Amén. No se vaya sin Cristo, por favor. 18.
con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Miren lo que viene. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, ¿sí se entiende qué estaba haciendo este Herodes tetrarca? ¿Con quién se metió? Con su cuñada. Tenía de amante. ¿Y quién le confrontó? ¿Los escribas y los fariseos? ¿Sabe que un verdadero hijo de Dios y un siervo de Dios se ve cuando sabe confrontar el pecado de otro? ¿Usted ha confrontado el pecado de su hermano que está al lado, atrás y adelante alguna vez? ¿Ha visto y se ha hecho el loco? ¿O la que no veo nada? Ojo. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecamos por cometer pecados, por hacer cosas malas, pero también cometemos pecado cuando no hacemos lo bueno también. Amén. Nuestro Señor hizo eso. Juan hizo eso. No fueron muy populares después de esto, pero ellos buscaron agradar a Dios. Tuvieron paz, hicieron lo correcto. Versículo 19. Y de todas, le confrontó, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta. Punto y coma. Encerró a Juan en la cárcel. Y algunos ya saben qué destino tuvo, ¿no? Amén. El último decía, mi querido, tomen asiento, por favor, les veo desmayándose. Leemos todos juntos, a la voz de tres, con la cita bíblica. 1, 2, 3. Amén. Vamos al último, el bautizo en el nombre de Jesús. Vamos a Juan capítulo 4, verso 2. Juan 4, 2. Hemos pasado por todos los evangelios observando un poco este tema del bautizo, de los bautizos y también en cuanto a la confrontación. Juan capítulo 4, verso 2. Dice la palabra de Dios desde el 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, perdón, falta uno, ¿no? Nunca me sale el tercero, al que entienda, al que sabe. Nuevamente, disculpen. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, versículo 2, aclaración de Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, pregunta del millón, ¿Jesús bautizaba sí o no? No, sus discípulos. Vamos a Hechos 19. Versículo 1 al 7. Hechos 19, verso 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. ¿Sí se ve una diferencia del bautismo de Juan al bautizo del Señor Jesús? Sí, porque decir, cuando muchos se confunden, que dice solo en el nombre de Jesús, esta frase en el nombre de Jesús de decir en cómo Él lo dijo que hagamos. Porque la orden en los evangelios, vamos ahora al evangelio, Mateo, donde vemos la gran comisión. Por favor, Mateo capítulo 28, y este es el último versículo, versículo 19. Mateo 28, verso 19. Algunos saben de memoria y les felicito. Por tanto, ¿están todos? ¿Y quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesús. ¿Es más autoridad que Juan el Bautista? ¿Más que Pablo? Que cualquiera. Y está diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pausa. Cuando estas personas fueron bautizados en el bautismo de Juan, dijo: ajá, está muy bien, para arrepentimiento, para mostrar que ustedes sí quieren seguir a Dios. Pero venga, Él les dijo que debían creer en Cristo y necesitan ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿En qué nombre? O sea, ser bautizados con la orden que dio Jesús. ¿Cómo lo dijo Jesús? Vengan, ustedes ahora sí son bautizados, sumergidos totalmente y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es ser bautizado en el nombre de Jesús. Porque ¿quién lo ordenó? Jesús. Él en su nombre, como Él ordena, es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Hemos aprendido algo de la palabra de Dios? Hemos aprendido acerca del bautizo algunas cosas, como cuando vino como lenguas de fuego, que el Espíritu Santo introdujo al creyente en el cuerpo. Pero también aprendimos del bautismo de Juan para arrepentimiento de pecados. Aprendimos del bautizo de nuestro Señor Jesús en la Trinidad. Y el discipulado 3, si usted no lo ha visto, ahí le da todos los detalles más. Pero sobre todo hemos aprendido de tanto nuestro Señor y Juan a responder a cada uno como corresponde. Amén. No, escuche, no permitamos que nuestros pecados, primero, ¿sabe por qué a veces no respondemos a otro como debemos? Porque nuestra conciencia misma nos acusa. No estamos bien, no tenemos la cara de confrontar a otro porque nosotros no. Entonces, ¿cuándo vamos a estar bien? Porque, por ejemplo, yo agradezco a Dios, mi familia me confronta, yo siempre, yo soy, como dije alguna vez, el otro prédica decía, soy implacable a veces, sin misericordia, malo, cruel a veces, yo lo acepté. Pero qué bueno es ver que también a uno, aunque no le guste, que somos orgullosos, somos soberbios, somos autosuficientes, nos creemos que estamos bien y nos excusamos. Es bueno que alguien sí nos diga las cosas en la cara, con amor, con respeto, en el momento adecuado, con palabras de la palabra de Dios, sí, pero a veces sí tenemos que ser firmes, fuertes y hablar de otra manera, porque a veces nosotros no somos sensibles y estamos muy duros, muy duros. Amén. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y sepamos confrontar y ayudar a nuestro prójimo, ¿sí? Amén. Amado Dios, gracias, Señor, por su bendita palabra.
Ayúdenos de este mensaje a aprender cómo confrontar, cómo responder a cada uno, Señor. Ayúdenos a buscar de usted de corazón, a vivir en santidad, a escuchar su voz a través de su palabra, a orar, a hablar con usted, mi Dios, con esa confianza de un padre a un hijo, de un padre amoroso, fiel, proveedor, sanador, proveedor. Señor, gracias. Ayúdenos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús y de Juan el Bautista. Cuando haya alguien que confrontar de una forma firme, clara, con su autoridad y su palabra, que podamos tener testimonio, que podamos ser ejemplo. Porque de esa manera vamos a estar mejor. No podemos vivir corrompidos, sucios, mal, mediocremente y dejar que los nuestros o nuestra próxima generación pase igual. Por favor, no permita que nos conformemos, que vivamos en el pecado. Ayúdenos, límpianos y salve, mi Dios, a quien todavía no tenga a Cristo en el corazón esta mañana. Salve su alma del infierno, de ese fuego que no se apaga. Que su Espíritu Santo le convenza de pecado y lo lleve a salvación. Ayúdenos con el concurso bíblico y en esta semana, Señor, aplicar su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.